Vamos ya con otras cuestiones. En su edición de hoy, lo repasaba antes Eugenio González, el Diario de Avisos da más datos sobre una operación de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha desarticulado una red de personas que falseaban los datos del catastro por dinero, una situación de catastro paralelo, así lo denominan hoy los compañeros del Diario de Avisos, que se habría prolongado además durante años. Se ha detenido a varias personas, entre ellos a un gestor inmobiliario, se ha imputado a clientes que recurrían a la organización criminal, ahora desmantelada, en busca de modificaciones del catastro irregulares a cambio, pues, lógicamente, de una contraprestación económica. De este modo, gestiones que tardan más tiempo eran conseguidas muy rápidamente, como les decimos, a cambio de dinero. Evidentemente, todas las gestiones relacionadas con las propiedades, las herencias, la regularización de propiedades son complejas, pero evidentemente no es necesario recurrir a este tipo de organizaciones, ni mucho menos, sino que se puede hacer de forma legal, con personas perfectamente preparadas para ello. Así que esta mañana vamos a hablar de este asunto con Juan Manuel Godoy, que es gerente de Oca7, que es precisamente una empresa que se dedica a la legalización y gestión de propiedades. Señor Godoy, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias por atenderme. Buenos días. Hasta cierto punto se han sentido ustedes hasta dolidos, ¿no?, por toda esta situación, porque ustedes son la única empresa en Canarias que se dedica a hacer todo este tipo de gestiones que son muy complejas, pero que, claro, los clientes se pueden sentir hasta asustados, ¿no? Bueno, efectivamente, Oca7 es la única empresa que, como empresa, valga la redundancia, nos dedicamos a todo este tipo de gestiones, ¿no? Nos sentimos perjudicados. ¿Por qué motivo? Pues que al ser la única empresa que como mínimo estamos un poquito identificadas con esta actividad, pues hasta nuestros propios clientes nos han llamado preocupándose por la situación, ¿no? Porque también casualmente tenemos otra rama dentro de nuestra empresa que es el tema inmobiliario, y como en las noticias pues se ha hablado de gestores inmobiliarios, ex empleados de notarías, etcétera, pues bueno, claro, queríamos también dejar un poquito salvaguardada nuestra profesión y nuestra línea de trabajo, ¿no? Claro, porque ustedes se dedican a esas gestiones que son muy complejas. Para empezar, a legalizar propiedades, que eso le pasa en Canarias en particular, que es un territorio donde hay muchas propiedades ilegales por múltiples circunstancias. Por múltiples circunstancias y por desconocimiento en muchos casos. Nosotros, Oca7, nos dedicamos a la legalización y gestión de propiedades en Canarias, trabajamos en todas las islas. Es un trámite muy complejo porque muchísimas de las propiedades que hay en Canarias todavía están con la clásica hijuela del abuelo, el bisabuelo, y en muchos casos hasta sin papeles, y eso es hay que seguir varios cauces para poder bautizar ya esa vivienda. Claro, precisamente. Habrá mucha gente, perdón señor Godoy, porque a lo mejor la gente se pierde con ese nombre, lo de hijuela, mucha gente que tiene una propiedad pero que figura como suyo por una hoja manuscrita. Manuscrita de hace 80, 90, 100, 150 años, o sea que claro, no. Y eso es válido pero no es legal. Es válido, pero no es legal. Y tanto es así que si se te pierde esa hijuela, ¿dónde tienes registrada tu vivienda? O sea, o tu terreno, o tu finca, o lo que sea. Entonces nosotros con esa hijuela pues hacemos una serie de investigaciones, entre las cuales se encuentra el propio catastro, y llevamos a cabo el elevar a documento público pues esa propiedad, ¿no? Con lo cual ya pues cualquier persona que tenga su propiedad puede estar completamente tranquilo de que ya está bautizada, de que ya está inscrita, que está registrada. Claro. Y bueno, y totalmente legal. Ya estamos diciendo que Canarias es un lugar donde se dan múltiples circunstancias, como la típica planta tercera de un edificio de 2, pero la tercera la construye para el hijo, y ya se convierte de repente eso en una vivienda. Eso es una cultura tradicional, ¿no? Y eso en principio tampoco sería legal. Tampoco, lógicamente. Pero se puede legalizar. Por supuesto. Todo se puede legalizar. Nosotros hemos legalizado viviendas hasta en contratos de compraventa que se hicieron una servilleta en un guayinche. O sea que se puede llegar a hacer legal un contrato de compraventa, de esos que se firmaban, bueno, dicho usted, en una servilleta, pero bueno. Sí, es una anécdota real, es una anécdota real que existió y que, bueno, la tenemos documentada, ¿no? Pero bueno, siempre yendo por los cauces legales. Oca7 no se dedica a buscar caminitos extraños para solucionar problemas. Si tiene solución lo damos, y si no lo tiene también la damos, porque todo tiene solución. Claro. Todo la tiene. Por ejemplo, una persona que tenga una casa de esas cuevas, ¿se puede convertir eso en una vivienda legal? Es una vivienda legal. Las primeras viviendas que existieron fueron las cuevas. O sea, de hecho, en estos momentos estamos legalizando una propiedad en Arico,
que son cuevas, un estanque, y que hizo un pequeño garaje, y bueno, y eso se está legalizando como una vivienda. En Gran Canaria, en Artenara, es un pueblo que prácticamente el 80% son cuevas. Claro. Y que inclusive se alquilan como turismo rural, para lo cual tienen que estar escrituradas y tienen que estar legalizadas, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de situaciones se van prolongando en el tiempo y la persona que lo tiene a lo mejor no se da cuenta de que en caso de no legalizarla sí que luego puede tener problemas. Pues estamos oyendo hablar de casos de personas que pierden su vivienda porque luego ya no pueden demostrar que es suya legalmente. Que es suya legalmente, con lo cual en muchos casos ya no tanto, pero se daban los clásicos expedientes de dominio que, claro, eran propiedades que estaban totalmente indocumentadas en todos los organismos. Llegaba alguien que la veía un poquito abandonada y se apropiaban de ella, ¿no? Y en cuanto a lo que acabas de comentar, lo que tiene que tener claro una persona es que su propiedad tiene que tenerla legalizada, porque si en algún momento quiere venderla, no la puede vender porque no la tiene escriturada. Y en el supuesto que la llevemos a cabo la gestión y la escrituremos, después tendría que esperar 2 años para poderla vender. O sea que son un montón de contratiempos que se le originan, que a lo mejor por dejación, porque creen que como pagan el tradicional recibo de contribución, con eso está todo solucionado. Claro, eso es importante porque a lo mejor la gente piensa que pagando la contribución ya eso es legal y no. No, en absoluto. Es legal cuando está totalmente escriturada y registrada a nombre de ellos en el registro de la propiedad y en el propio catastro, lógicamente. Hay cuestiones que también ustedes abordan, cuestiones complejas como los testamentos, pero esos testamentos, al igual que las hijuelas eran pues manuscritos, también hay testamentos en los que dice, es que mi abuelo me dejó esto y me lo dijo de palabra. Sí. Eso se puede llegar a arreglar. Se puede llevar a registrar. Lo que pasa es que hay testamentos, nosotros hemos recibido testamentos de propiedades que no están legalizadas, entonces hay que empezar por atrás, por el principio, legalizar la propiedad para que puedas aceptar esa herencia y demás. Todos son contratiempos y contradicciones, ¿no? Pero bueno, era la cultura popular en aquella época, y en Canarias se estila mucho ese tipo de testamentos y ese tipo de gestiones que muchas personas no saben cómo llegar a ultimarlas, por eso les invitamos a que se dirijan a nosotros. Claro, porque casi lo más fácil es que uno lo ayuden, porque cuando uno se enfrenta a este trámite, no sé qué cantidad de trámites se tienen que llegar a hacer para hacer cualquiera de estos que nos ha contado, legalizar a lo mejor una vivienda que le fue dada de palabra por un abuelo a un nieto, sí, es complejo. Es complejo, ¿no? Y además eso es totalmente legal y se puede legalizar. Mi abuelo a mí me dejó en vida esto a mí. Bueno, si el resto de los herederos están de acuerdo y le firman, no hay ningún problema. O sea, que todo tiene solución, como decía antes. Es muy difícil que algo no tenga solución. La solución documental se busca dentro de la legalidad. En unos casos tarda 2 meses y en otros tarda, pues a lo mejor 6 u 8 meses, ¿no? Y luego la gente tiene además una concepción de que es un proceso caro. ¿Caro relativamente o no necesariamente? No es caro. Tenga en cuenta que si usted va a comprar una vivienda en este momento que está terminada, escriturada y demás, el solo hecho de usted comprar esa vivienda, ya de impuestos tiene que pagar alrededor de un 12%. Si la vivienda son 100.000 euros, los gastos adicionales son unos 12.000 euros. Legalizar una propiedad, es decir, tenerla documentada, sale muchísimo menos de la mitad que eso, ¿no? Porque lógicamente paga impuestos, lógicamente hay que ir al notario, hay que ir al registro, hay que ir al cadastro, hay que hacer una serie de gestiones en el ayuntamiento que originan una serie de gastos, pero que en absoluto es tan caro como la gente se imagina. Y luego hay otra cuestión que también suele comentarse, que tiene que ver con las expropiaciones. Si uno no tiene la propiedad legal, luego si se produce, no será suya, con lo cual no tendrá derecho a ningún tipo de reparación, ¿no? Si yo tengo una propiedad aquí y por aquí va a pasar una carretera, o van a poner un parque o un colegio o lo que sea, me van a expropiar. La expropiación es completamente legal y lo que me van a indemnizar, lógicamente, no tendrá nada que ver con el vecino de al lado, que sí la tiene totalmente documentada y legalizada, por un sentido común, por propia lógica, ¿no? Yo tendría problemas por no tener mi propiedad totalmente escriturada. El otro vecino pues no tendrá ese problema y las indemnizaciones serán totalmente diferentes. Señor Godoy, ¿cuál es la problemática que más se encuentra en Canarias? Porque ustedes trabajan en las 7 islas. ¿Hay algo común en cuanto a propiedades ilegales a la hora de legalizarlas? La problemática es la hijuela.
La escuela, el famoso documento manuscrito. El famoso documento manuscrito, que en muchos casos tienen que escarbar mucho en los cajones de la casa para que les aparezca, y cuando les aparezca hay que cogerlas con pinzas. Porque, para que no se... claro, Claro. ¿por qué? Porque de generación en generación eso ha venido sucediendo así. Ellos o muchos señores están convencidos de que como están pagando agua, luz, teléfono, contribución, está todo en regla y vamos, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, pues vamos a recomendar a todo el mundo que se ponga en manos, desde luego, de profesionales, como es el caso de OK7. Señor Godoy, gracias por venir a contárnoslo esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.